Los alumnos, tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy, a través de este video, vamos a ver lo referente al capítulo 4, en base al tema cómo hacer el uso de la edición básica en referencia a los grupos fuente y párrafo. Muy bien, vamos a compartir nuestra pantalla, nuestra computadora, y vamos a hacer uso de nuestra presentación en este momento. Justamente nuestro capítulo 4 refiere al uso y gestión de la edición básica de los grupos fuente y párrafo. Para ello vamos a estar atentos en base a una gestión de un documento para realizar estos cambios convenientes. Al encontrarme en el escritorio, tengo ya un documento que he interactuado, de las cuales vamos a realizar estos cambios para entender a qué se refiere la edición básica en cuanto a los grupos fuente y párrafo. Voy a abrir un archivo que se llama documento 1 con doble clic, y justamente aquí tengo la interacción del documento que ya por defecto he hecho de uso para entendimiento de ustedes, y de esa manera gestionar las opciones y herramientas que se encuentran en la ficha inicio, grupo fuente y grupo párrafo de la cinta de opciones. ¿Qué es la edición básica? La edición básica es aquella que nos permite interactuar en base a las concepciones básicas al momento de hacer cambios referentes a nuestro documento de gestión, en base a la redacción. Para entender ello, la ficha inicio, que por defecto cuando uno ingresa a un nuevo documento puede hacer de uso de las opciones del grupo fuente, en la cual interactuamos: tipo de fuente, tamaño de fuente, aumentar fuente, disminuir fuente, borrar formato, uso de negritas, uso de la letra cursiva, uso del subrayado, el tachado, el subíndice, superíndice, cambio de mayúsculas a minúsculas o viceversa, color de resaltado, color de fuente o color de letra. A su vez, en el grupo párrafo, que encontramos viñeta de tipo símbolo, viñetas de numeración en cuanto a las plantillas que observamos, viñetas de tipo lista multinivel, a través de lo que se va a interactuar, disminuir la sangría o la tabulación, aumentar la sangría o la tabulación, ordenar, mostrar todo, alinear texto a la izquierda o el control Q, centrar un texto, control T, alinear un texto a la derecha, control D, justificar un texto, control J, el uso del interlineado o el espacio entre líneas, color de sombreado y el uso de los bordes. ¿Ok? Bien. Entonces, ya que tenemos un documento en pantalla, de la cual tiene por nombre documento 1, asumiendo que hemos digitado y no le hemos colocado aún un nombre de archivo, vamos a hacer los cambios referentes. Voy a seleccionar la fecha de este documento llamado informe. Control Shift, cursor a la derecha, para pintar o sombrear o seleccionar dicho texto. Y el atajo para alinear un texto a la derecha es el Control D. El Control D se activa en el grupo párrafo, y eso indica que tú has hecho uso de la alineación de texto a la derecha. Flecha abajo. Ahora vamos a centrar el título del informe. Tecla inicio, Control Shift, cursor a la derecha, y justamente ahora voy a centrar el texto. Control T, y justamente en el grupo párrafo la opción se activa. Cursor abajo. Ahora vamos con la sumilla. Pero en la sumilla hay que tener un cuidado especial. Cuando se elabora un informe, hay que entender que hay que tener un principio básico en esta cuestión de visualización de los contenidos. A dos puntos, si no hay espacio, voy a utilizar la tecla Tab o tabulador que está arriba, o por encima la tecla bloque mayúscula. Doble Tab. De esa manera está ocupando una doble sangría. Sigo con el siguiente párrafo, con la siguiente línea de texto. Doble Tab.
y quiero que se ubique justo en la línea donde se encuentra a la persona dirigida en cuanto a este informe. Voy a continuar, antes de los 2 puntos, doble tap, y continúo con las siguientes líneas de texto, asumiendo que mi cursor debe estar al inicio para pulsar el doble tap. Cursor abajo, voy a ir después de los 2 puntos y el doble tap. De esta manera, estoy haciendo uso de un principio básico al momento de elaborar un informe, o un tipo de informe. Bien, voy a ir con mi cursor arriba, tecla inicio, para hacer las variantes en cuanto al uso de las opciones del grupo fuente. Entonces, para ello, voy a sombrear nuevamente. Control Shift, esta vez el cursor abajo, que me va a permitir seleccionar la parte del texto o los textos o las líneas de textos que yo deseo. Voy a utilizar el Control N, y ahí observo que el Control N me permite activar la negrita del grupo fuente. Voy a hacer uso de lo conveniente para tener un orden establecido. ¿Ok? Muy bien. Ahora, manteniendo nuevamente la selección, Control Shift cursor abajo, voy a utilizar lo que yo llamo en este caso el espacio entre líneas. Observen que el espacio entre líneas tiene 1.5 centímetros. Entonces, según lo que se aprecia en esta lista, en este menú desglosable. Pero ahora voy a utilizar también, nuevamente, dando un clic en el interlineado, opciones de interlineado, y justamente aquí observo un título que es interlineado y su lista desplegable. Voy a utilizar mínimo, voy a cambiar la puntuación a 0, y nuevamente veo que está en 0, aceptar. Esto quiere decir que estoy quitando los espacios entre líneas. De esta manera, tener mi encabezado de esta forma. Doy Enter, voy a desactivar la negrita para hacer la línea en subrayado, con Control, con la tecla Shift, ahí nomás, voy a hacer un Enter, Control Z, y ahí voy a establecer mi división entre el encabezado y el cuerpo del informe. Ahora, el cuerpo del informe, en la cual está el cursor, voy a seleccionar nuevamente esos textos, Control Shift, cursor abajo. Y voy a hacer uso del justificar. El justificar, profesor, es la acción del atajo Control J. Y vean ustedes, si ustedes visualizan aquí, que justamente está a los márgenes izquierdo y derecho el texto totalmente indentado o alineado. Ahora voy a dar cursor arriba, establecerme, y voy a pulsar la tecla Tab para hacer el uso de una tabulación o una sangría. Y aquí me voy a colocar el cursor en la tercera línea de texto para agregar una viñeta, pero la viñeta que voy a utilizar es de tipo numeración y la plantilla correspondiente, que es alineación de numeración a la izquierda. Un clic, voy con la siguiente línea de texto, un clic, ya no es necesario ir a la plantilla, sino por defecto el sistema asigna el número correlativo. La fin, plantilla, y de esta manera veo que las viñetas establecen un orden establecido y justamente también una indentación a través del margen izquierdo, donde estamos iniciando esta forma de interactuar la tabulación o sangría. Muy bien, y justamente vamos a hacer uso del espaciado nuevamente. Me coloco aquí y de esta forma, ahora profesor, yo puedo también tabular la línea que está debajo para tener un orden. Vamos a ver, inicio, tab, y le di el doble tab para tener un orden establecido en el margen izquierdo. Igualmente para la siguiente, y esto de aquí lo voy a dejar porque quiero que concite ahí esta forma de interactuar en base a la redacción. Pero vamos a ir nuevamente antes de la palabra a la letra M para sombrear nuevamente, con Control Shift cursor abajo, y voy a abrir un espacio entre líneas. Recuerden, grupo párrafo interlineado, y voy a colocar 1.5.
y he hecho que de esta manera el espacio entre líneas cambie de puntuación de 1.15 a 1.5. ¿Ok? Y así se está viendo mi texto. Ahora abajo. Y vamos a ver, voy a desplazarme con la barra de desplazamiento vertical. Y ahora verifico la firma. Voy a esta firma a centrar el texto. Voy a dar un enter y doble enter para aperturar y colocar mi firma. Pero voy a centrar estas 4 líneas de texto de mi firma al centro de la hoja del documento. Entonces, Control Shift, cursor abajo, y luego el Control T, que es para centrar. Establezco la negrita, Control N, y estoy utilizando las opciones del grupo fuente. Observe cómo se activa a través del atajo. El cursor arriba, Control T, ¿y por qué el Control T de ahí? Para establecer la línea de subrayado. De esta manera, colocar la firma conveniente. Bien, ahí he hecho muchos cambios en referencia al grupo fuente y al grupo párrafo. Control inicio para irme al inicio y ver los cambios que he realizado. Me voy al zoom para alejar el documento y tener una vista total. De esa manera estoy estableciendo que está quedando como yo quiero mi redacción documentaria en base a este informe. Vuelvo a acercar el documento hasta el 100% y ahí establezco el criterio de realizar una buena redacción. Pero recuerden, cuando hay errores ortográficos hay que asumir también y solucionar estos inconvenientes a través de la tecla de función F7. En este momento, como mi texto ya ha sido abordado, he hecho cambios correspondientes a la ortografía y gramática, ya en este momento puedo grabar el documento con un nombre. Para grabar, las opciones que vemos en este botón de Office según mi edición, o las ediciones 2010, 2013 o 2016 también te conllevan interactuar con las opciones. Guardar como, que es el atajo Control G, o F12 también. Si yo pulso las teclas Control G, automáticamente se tiene que establecer un cuadro de diálogo, que debe aparecer en este momento. Vamos a ver. El guardar, que ya tiene un nombre, perdón, que le asigné un nombre que cambié, entonces voy a utilizar el F12, mis disculpas, y de esa manera ya interactúo con el cuadro de diálogo. Entonces, el cuadro de diálogo guardar como me manifiesta en qué unidad o elemento, a través de vista de árbol, vas a interactuar. Pero antes de colocar un nombre, le voy a crear una carpeta. Desde nueva carpeta, new folder o Control Shift N. El atajo Control Shift N te permite crear una carpeta y le voy a colocar el nombre por defecto informes, ya que estoy elaborando esta documentación. Doble Enter y ahí estoy ubicado en el escritorio. Vamos a hacer de uso el escritorio. Voy a ubicar la carpeta informe. Doble clic y ahí estoy en la barra de direccionamiento de este cuadro de diálogo que viene precedido de la ventana explorador de Windows, la unidad o elemento escritorio y dentro de la carpeta informe. Y le colocaré ahí dando un clic en nombre de archivo, informe, número 001. Al dar Enter o un clic en el botón guardar, este se va a grabar por defecto y en la barra de título ustedes observan informe número 001-Microsoft Word. Quiere decir que el documento ya se creó en base a un nombre correspondiente. Bien, profesor, he hecho los cambios, he grabado hasta aquí, quiero realizar más cambios en base a la interacción de las opciones del grupo fuente y del grupo párrafo. Pero voy a seleccionar todo el texto para cambiar y hacer uso del tipo o de letra o tipo de fuente. Control Shift, tecla fin para seleccionar todo y hacer la variante. Vamos a hacer uso del atajo Control Shift F. El Control Shift F en pantalla se va a apreciar
un cuadro de diálogo llamado fuente para interactuar el nombre del tipo de letra o tipo de fuente a utilizar. Voy a utilizar Courier New. Y por defecto el sistema me enlaza a la opción referente al tipo de letra. Doy Enter y ahí ha habido un cambio en el tipo de letra, más no en el tamaño. Vamos a hacerlo nuevamente. Control Z. Observemos que en el grupo fuente, por defecto, su tipo de letra va a ser calibre y cuerpo y tamaño 11. En este momento vamos a hacer nuevamente el proceso. El Control Shift F te permite entender el cambio de tipo de letra. Voy a escribir Courier New y el sistema me enlaza el nombre del tipo de letra. Al dar Enter, justamente se hace el cambio. Y observo en el grupo fuente que el tipo de letra ha realizado la variante por ese tipo de fuente, valga la redundancia. Y vamos al tamaño. El tamaño vamos a colocar 11.5. A ver, Control Shift M, atajo. Vamos a hacerlo nuevamente. Control Shift, tecla fin para seleccionar. Y ahora el atajo, vamos a hacerlo nuevamente. Control Shift M. Y ahí voy a indicar el tamaño 11.5. Observen que he cambiado el tamaño. Al dar Enter, se manifiesta el cambio y observo. Vamos a hacerlo nuevamente porque parece que ha habido un cambio en el tipo de letra que ya no es Courier, sino volvió a calibre. Vamos a hacerlo nuevamente. Control Shift F, Courier, New, Enter, y el tamaño ya por defecto lo establecí. Ahí, acá hay un cambio en referencia al tipo de letra, o tipo de fuente y tamaño correspondiente. Muy bien, observo también en mi documento la línea ha sobrepasado, entonces voy a borrar con la tecla retroceso y de esa manera entender que entre la sumilla y el cuerpo hay un orden establecido. ¿Ve? Entonces aquí también voy a pintar una línea más para que tenga un orden establecido en cuanto a la cantidad de caracteres y los textos que están por debajo de dicha línea. Entonces, control, inicio y he realizado los cambios. Y cuando yo realice los cambios convenientes, observo que tengo que actualizar estos cambios. Simplemente, o bien en la parte superior encontramos esta figura de un disquete, que es el guardar, o simplemente el control G. Y el control G me ha establecido los cambios. ¿Cómo saber esto, profesor? Voy a cerrar el documento a través de las teclas control R o un clic botón de Office o ficha archivo y cerrar, pero lo voy a hacer vía atajo. Control R y el documento se ha cerrado, previamente actualizando los cambios. Quiero abrir nuevamente este archivo para visualizarlo a través de la ventana del programa. Voy a hacer uso de el control A, atajo que permite interactuar con el cuadro de diálogo abrir, es decir, abrir archivos ya existentes. Voy a hacer de uso del escritorio dando un clic en la vista de árbol y voy a ubicar aquí dentro de la vista de contenido la carpeta informes. Doble clic, selecciono el archivo informe número 1 y luego botón abrir. Y he realizado los cambios. ¿Cómo identifico? Por el tipo y el tamaño de letra. Entonces aquí ya he hecho variantes. He hecho cambios correspondientes. Ahora bien, ¿cómo interactuamos, profesor, en base a la tecla de función F12? Asignando como si este documento en referencia es el documento que voy a enviar previo a mi informe a través de una hoja impresa o también a través de un archivo adjunto a través de un correo electrónico. Pero lo que voy a hacer de aquí en adelante conlleva entender que voy a realizar de este contenido una plantilla. Pero ojo que tengo que cambiar el nombre del archivo, conservando esta ubicación en la misma carpeta y unidad y elemento. Entonces voy a pulsar la tecla de función F12, que es el guardar como. ¿Por qué utilizo esta función? Porque voy a variar el nombre.
Pero voy a ser más exhausto y precavido en ir a la unidad referente, que es escritorio, dar doble clic en la carpeta, y ahí doy un clic en nombre de archivo, borro ese nombre y le coloco plantilla. Plantilla, espacio, guión, espacio, informe. Y una vez que digité, se va a crear del mismo contenido con otro nombre de archivo este documento. Enter. Y ahora en la barra de título usted va a verificar el nombre informe, guión plantilla, guión Microsoft Word. Si yo cierro esta ventana con control R, este documento con control R, perdón, observo que me mantengo en la ventana correspondiente y al dar el control A, voy a observar en el escritorio y en la carpeta informe los dos archivos generados, la plantilla y el informe correspondiente. Y puedo abrir según la selección. Si abro plantilla, se establece y por defecto en la barra de título vas a encontrar el nombre plantilla-informe-Microsoft Word. Y esto lo puedes interactuar de una manera de poder hacer cambios en la fecha, de repente en la sumilla, y quizás también, sobre todo en los contenidos. Pero estableces ahí ya una plantilla preestablecida para poder editar y hacer cambios mínimos. ¿Ok? Es en cuanto a las diferencias entre el guardar y el guardar como. Ahora bien, voy a cerrar este documento. Control R, abrir nuevamente el documento, pero esta vez el informe número 001, control A, unidad de elemento escritorio, carpeta con doble clic informes, selecciono o puedo dar doble clic o botón abrir y voy a trabajar en base a este documento ahora con nombre informe número 001-Microsoft Word. Y puedo hacer los cambios. Entonces voy a hacer el cambio para el título, por ejemplo, cursor abajo, tecla inicio, control shift, cursor a la derecha para sombrear y le voy a colocar la negrita. Control N. Observo que en el grupo fuente se activó la tecla, la opción negrita a través del atajo. Cursor abajo, tecla inicio, control shift, cursor abajo para sombrear y ahora voy a utilizar o interactuar la opción cursiva, control K. Y ahí me define que he utilizado la opción cursiva a través del atajo correspondiente. Cursor arriba, y ahí voy a actualizar los cambios a través solamente del atajo control G, donde me ha actualizado tales modificaciones que he hecho recientemente. Entonces aquí estoy entendiendo, profesor, la manera adecuada de cómo gestionar la edición básica en base a las opciones que se encuentran en la ficha inicio y en la cinta banda de opciones a través de los grupos fuente y grupo párrafo. ¿Ok? Bien. Profesor, por ahí también quiero aprender cómo este documento puede interactuar bajo el formato PDF. Para que uno pueda grabar bajo otra extensión o formato de otro programa compatible al procesador de texto Word, vamos a pulsar la tecla de función F12. Pero aquí, si yo deseo conservar el mismo nombre, lo puedo hacer, pero eso sí, en tipo de documento, al dar un clic en esa lista desplegable, tengo que fijarme en la extensión PDF. Y al dar un clic en PDF en esta extensión, se va a generar el archivo bajo este programa aplicativo. Le doy clic en el botón guardar. Terminó de grabar. Vamos a visualizar a través del explorador de Windows, Windows E. Me voy en vista de árbol a escritorio. Abro la carpeta informes con doble clic y ahí ubico. Y acá, en modo detalle, observen las fechas generadas de los tres documentos del cual interactuamos con los nombres correspondientes. Pero entre el informe número 001 y plantilla informe observamos que está en la misma aplicación, documento de Microsoft Office Word,
la capacidad, pero en PDF, que es informe número 001, acá te indica el tipo de aplicación, Adobe Acrobat Document, 106 kilobytes de capacidad. Si yo abro con doble clic este archivo que he generado recientemente, me va a ir al programa Adobe Acrobat Reader. Y así estoy visualizando mi carta. Vamos a colocar en un tamaño adecuado, a un 85%. Y vamos a colocar a un 70%, a ver, a un 75%, un poco menos. A ver, un momento. Ahí está, a un 75%, a ver. Ahí está. Y ahí tengo el documento bajo ese formato. El 50%, y ahí tenemos el tamaño correspondiente, cómo se está visualizando bajo la otra aplicación llamado Adobe Acrobat Reader, que es la extensión del formato PDF. Salimos del ambiente y nos volvamos a situar en la ventana de explorador de Windows. Cierro la ventana y nos mantenemos ya en el formato donde hicimos la grabación o el guardado bajo el formato PDF. Entonces, lo que estamos interactuando a través de esta práctica, señores alumnos y o participantes, es el conocimiento del uso de la edición básica en cuanto a la ficha inicio, su cinta de opciones y preferentemente el grupo fuente y el grupo párrafo. Profesor, si yo quiero interactuar las demás opciones como el resaltado, vamos a indicar a través, voy a bajar con las direccionales, este inicio, y quiero sombrear solamente la capite 1 de este informe, control shift, cursor abajo, y voy a colocar un color de resaltado. Entonces me voy al grupo fuente interactuando en esta lista desplegable. Coloco el color amarillo con un clic y ahí me identifica que he resaltado el texto. ¿Ok? Opción válida en el grupo fuente. Control Z para mantener la selección y ahora no deseo resaltado, quiero un color de fuente. Color de fuente, lista desplegable y vamos a interactuar con un color azul. Un clic y ahí tenemos un color de fuente distinto que por defecto es el color negro. Control Z y ahora vamos a utilizar un color de sombreado, pero esta vez el color de sombreado está en el grupo párrafo. Un color más crema. Y van a ver ustedes que ha pintado el fondo del texto, que claro está seleccionado. Y si quiero un borde profesor, mantenemos la selección. Voy a utilizar un borde externo. ¿Sí? Y ahí he utilizado un borde como haciendo uso del borde externo con el fondo. Inclusive, manteniendo sombreado el texto, puedo utilizar un color de fuente y un resaltado. Aquí hay cambios referentes entre color de resaltado, que hace referencia a un marcador, un color de fuente o color de letra, y un color de sombreado que sombrea el texto. Para interactuar con las opciones referentes a esta edición básica. Profesor, también he visto, vamos a ver, control Z, control Z, control Z, control Z. He visto que al seleccionar algunos dan el anticlic o botón derecho o tecla menú contextual o tecla de aplicación. Sí, justamente aquí observan ustedes en la parte inferior el tipo de letra, el tamaño de letra, aumentar fuente, disminuir fuente. Aquí podemos integrar estilos de formas de interactuar redacciones de texto, la negrita, cursiva, centrar texto, interacción con el marcador resaltador, color de letra, color de fuente, disminuir sangría, aumentar sangría y el uso de las viñetas. Esto ejemplizando que si vas a interactuar o bien con
el grupo fuente, con la gran mayoría de opciones o grupo párrafo, solamente aquí con el botón derecho anti-clic, observas en la parte inferior un pequeño cuadro de diálogo con las opciones que por defecto puedes interactuar a través de la acción del botón derecho anti-clic, o también de la tecla de aplicación o menú contextual. ¿Ok? Salimos del ambiente, control inicio, y te estoy demostrando a través de este video del capítulo 4 cómo es la interacción en base a la edición básica. ¿Ok? Bien, vamos a hacer un ejemplo más para interactuar con estas opciones. Por ejemplo, aumentar o disminuir fuentes. Sombreo la fecha, ¿no? Vamos a ir control inicio, sombreo la fecha, control shift cursor a la derecha o dirección a la derecha, y voy a hacer uso del aumentar fuente. Observen que mi tamaño es 11.5, pero al tomar acción de esta opción y dar varios clics, me está aumentando el tamaño como también disminuyendo. Entonces la interacción entre el aumentar y disminuir fuente lo puedes hacer en base al uso conveniente si es que no utilizas el tamaño de letra. ¿Ok? Vamos a dejar a 11.5, enter, y ahí se establece el rango por defecto. ¿Sí? Entonces, aquí hay cambios que hay que tener en cuenta. Ahora, profesor, ¿para qué se utiliza el tachado? Por ejemplo, voy a seleccionar este acápite, el acápite 1 del informe, y voy a sombrear con control shift direccional abajo. Y si yo utilizo el tachado, observen que el tachado traza una línea en medio del texto. ¿Pero por qué se utiliza y para qué? Se utiliza para fines de, al tener un borrador que le llega a un usuario destino, el usuario emisor le indica que del texto no realices ningún cambio en base a lo que yo pueda tener ahí al enviarte como tachado. Puedes tú no hacer de uso de este párrafo y continuar con tu redacción si estás en un documento. ¿Ok? Ese es el tachado, el propósito de la interacción de esta opción. Le quitamos la activación y nos quedamos simplemente con la visibilidad correspondiente de este documento. Profesor, si yo deseo, en este caso, mi sumilla o mi encabezado de mi informe está en mayúsculas, sombrearé control shift, cursor abajo, y aquí hay una opción en el grupo fuente que se llama cambiar mayúsculas a minúsculas o minúsculas a mayúsculas, viceversa. Le doy clic en la lista desglosable en mayúscula y por defecto mi texto ha cambiado a mayúscula. ¿Sí? Entonces, miren los casos convenientes que estamos interactuando en base a la interacción, vuelvo a reiterar, de las opciones del grupo fuente, grupo párrafo en esta edición básica. Profesor, voy a volver a lo anterior, control Z, para no hacer ningún cambio, ya que es un efecto demostrativo, pero veo algo acá. Mostrar todo. Si yo doy clic en mostrar todo, observo que se pinta en las últimas líneas de texto, al final de cada línea de texto, perdón, y veo también flechas que indican algo. Esto es para interactuar con dicho símbolo, mostrar todo y saber dónde termina una línea de texto o cuántas tabulaciones he dado en base a lo que estamos observando. ¿Sí? Si es una flecha, una tabulación; si son dos flechas, doble tabulación. Y lo que está al final de un texto es para visualizar dónde culmina cada línea de texto. Para salir de esta opción, simplemente un clic en la misma opción mostrar todo. Eso justamente es una interacción de dicha opción que se encuentra en el grupo párrafo. Bien, profesor. Y lo que está aquí en subíndice, superíndice, vamos a hacer un efecto demostrativo. Vamos a ir al final, control fin, y vamos a establecer, por ejemplo, una palabra. Si voy a utilizar el subíndice, voy a digitar la letra P en mayúscula, pero al dar clic
En la opción subíndice van a ver que se establecen letras minúsculas por debajo de la línea de texto. Voy a borrar, y si quiero hacer uso del superíndice, este agregará líneas, letras minúsculas, perdón, por encima de la línea de texto. ¿Eh? Entonces, de esta manera, las opciones que interactuamos son justamente para hacer uso de los cambios correspondientes en base a las opciones que uno por criterio quiere establecer. Voy a borrar. Voy a ir hacia el inicio, control J. Y esta tecla borrar formato voy a grabar antes, control G, y voy a ver si aplica el borrar formato. ¿Ve? Cuando yo doy un clic en borrar formato, me vuelve, vamos a seleccionar todo, vamos a hacer el control Y, control Z, perdón, y vamos a sombrear todo, control Shift, tecla fin. Observemos que hay cambios realizados, pero si hago clic en el borrar formato, todo me vuelve al inicio. Y si yo grabo, ningún cambio establecido. Entonces, borrar formato indica el formato, borra todo el formato de selección y deja el texto sin ningún tipo de formato. Quiere decir que establecemos como si iniciamos recientemente los cambios efectuados. Entonces, para ello, control Z y volver a lo anterior, porque es lo que yo deseo mantener en mi cuestión, en mi redacción de documento a través de este informe. Bien, entonces aquí te estamos mostrando algunas concepciones básicas en base al entendimiento. Ahora, profesor, aumentar sangría, disminuir y aumentar sangría. Vamos a ver este ejemplo de este párrafo. Voy a quitar con la tecla retroceso cómo se establece el aumentar sangría. Dando un clic en la opción, me está haciendo el uso como la doble pulsación de la tecla Tab. Y si quiero disminuir, me voy justamente a la opción correspondiente, disminuir la sangría. Y si lo quiero hacer vía atajo, sobre el texto, control shift, tecla direccional abajo, control F, observen que el control F solo me asume, en este caso, las dos líneas de texto del párrafo, control Z, y el control H sí me beneficia en cuanto a la tabulación correspondiente según donde yo deseo establecer por criterio mi redacción. Bien, son atajos correspondientes, control F y control H. Bien, volvamos al inicio, vamos a grabar los cambios, control G, y de esta manera estamos haciendo uso de lo conveniente en cuanto a la interacción de un documento, en este caso específico, la redacción de un informe y todo lo que conlleva la edición básica, donde se ubica en la ficha inicio y en las introducciones a través de los grupos fuentes interactuando con sus opciones y el grupo párrafo interactuando también con las opciones convenientes. A eso vamos a agregar que en el botón de Office, según la versión 2007 y la versión 10, 13 y 16, tiene la ficha archivo. Hemos interactuado a través de la opción abrir, guardar, guardar como. Y profesor, si yo que deseo imprimir ya este documento, yo les sugiero que realicen una previsualización. En mi versión, si yo voy a imprimir y doy clic en imprimir, no estoy viendo una previsualización. Entonces, al lado derecho del panel, doy clic en vista preliminar y observo cómo está quedando el documento presto para imprimir y de esa manera poder enviarle a la persona correspondiente. Cierro vista preliminar, pero en las versiones 10, 13 y 16, cuando usted interactúa a través del control P, que es el atajo, justamente en la misma ventana se va a mostrar una previsualización del documento antes de imprimir. ¿Sí? Entonces, es lo que estamos mostrando, independientemente también a la acción del control R, que es justamente para cerrar el documento y poder iniciar el proceso de una gestión de un nuevo documento. Vamos a ver, control R, me mantengo en la ventana
correspondiente del programa Word y al dar el control U, me abre un nuevo documento para poder realizar una nueva gestión en base a la redacción que yo creo conveniente interactuar. ¿Mm? Vamos a cerrar la ventana, al espaciador a tecla C, y de esta manera hemos creado, a través de capítulo 4, en referencia al tema uso de la edición básica, grupos, fuente y párrafo, para interactuar vía este ejemplo de un documento al cual hemos realizado cambios correspondientes. En base a esto, el día viernes vamos a interactuar con otro tema correspondiente en la misma hora programada. Entonces, estamos por término este video a través del capítulo número 4, en el cual les agradezco por la interacción con usuarios, alumnos y o participantes del taller de computación virtual en base a este módulo de lo que resulta conveniente entender sobre la gestión documentaria de lo que es el Microsoft Office Word en un nivel básico. Muy bien, gracias. Es todo por hoy. Nos vemos el día de mañana en clases, en la hora y fecha, en la fecha y hora programada, perdón, y que tengan muy bonita tarde. Hasta luego.